Le damos gracias a Betty por ese relato. Si fuera por mi parte, yo ya con esto me consideraría hecho y lo dejaríamos así. Yo le dije buenos días, hermano, y no sentí que estaba en casa. Buenos días, hermano. Ustedes me conocen de chiquitito, algunos más que otros. Pero en este momento tan especial me gustaría estar sentado como ustedes, disfrutando de algo tan especial, el rito de la humildad, el rito del partir el pan y tomar el vino. Para mí es algo muy especial, porque sé que en este momento nosotros intercedemos ante Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Creo que este es el punto principal de estos ritos. Cuando el Señor ya sabía que le quedaba poco tiempo, instauró estos ritos. Él sabía que ya le quedaba poquito en este mundo. ¿Se acuerdan del título que le pusimos al sermón? Aparece en el boletín, ser o parecer. Es que, ¿saben? Vi un video que, si bien esto yo lo sabía, me preocupó muchísimo porque me dejó muy mal. Un videíto en YouTube que lo actúa Graciela Toscano, es de William Shakespeare, de la obra Hamlet, cuando ella dice ser o no ser. Y es que esto hacía rato que a mí no me preocupaba porque yo sentí que lo tenía resuelto. Entonces, es como que eso ya me dejó de preocupar hace mucho tiempo, pero sí me hizo pensar cuando empecé a ver que ella desarrollaba esta pregunta y empezaba a hablar sobre la existencia humana, se ponía a preguntar si todo sucedió por casualidad. ¿Será que la vida solo son hechos y circunstancias sin una lógica? Y cuando ella comienza a decir de que al final grata es la muerte porque termina con todos los problemas del ser humano, yo no me sentí identificada con ella. Y entonces empecé a pensar en la palabra de Dios. ¿Qué hechos o qué personajes realmente hablan de algo distinto? Y algunos personajes los conocemos tanto y están trillados que yo busqué uno que no tocamos continuamente. Vamos a buscar en Éxodo 3, el capítulo 3, el versículo 13. Aquí habla Moisés, Dios le habla a Moisés, Moisés le está contestando a Dios. Ese Moisés que sabía quién era porque sabía que era hijo de esclavo, que había sido criado con su madre, pero que había ido a los mejores colegios egipcios. Es más, vivía en el palacio real. Ese Moisés que, si lo podemos considerar, lo prepararon en todas las artes porque iba a ser un príncipe. Tal vez alguna vez heredaría el trono de Egipto. Ese Moisés que sabía que era hijo de esclavos, que había querido ayudar, como hacemos muchas veces los hombres, a este pueblo, se vio involucrado en una muerte. Este mismo Moisés que tuvo que pasar a ser de príncipe a ser cuidador de ovejas, y que de paso aquí vemos que todos los trabajos son importantes, y el haber pasado tantos años cuidando ovejas,
es el que le contesta a Dios en este momento en el versículo 13, y dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? ¿Qué le respondió Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Es que Dios no tiene problema de identidad. Dios, dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y siempre. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por los siglos de los siglos. Este es mi nombre. Dios le da un propósito a Moisés. No solo que le da una identidad, que ahora va a ir en el nombre de él a hacer el trabajo que él había querido hacer. ¿Se dan cuenta qué grande es Dios? Pero de una forma diferente. En el capítulo 5:1, cuando se presenta ante Faraón, ¿qué le dice? Así Jehová, el Dios de Israel, dice así. Ya Moisés no hablaba por su nombre. Es que él había entendido de a quién pertenecía. Y esto es lo más grande que puede suceder. Siempre hablamos de que Dios por su palabra habló y se hizo. Y no podemos entender este milagro de que Dios hablando las cosas se hagan. Miramos el firmamento y nos quedamos desconcertados de la maravilla que Dios ha creado. Y es un milagro que Dios hace. Ese es nuestro Dios, el Dios que creemos. Pero hay un milagro más grande. Pablo lo relata en Hechos 26, cuando habla y tiene que testificar ante el rey Agripa, cuando él tiene que hablar y defenderse de las acusaciones, lo primero que hace es comentarle al rey lo que él había sido al principio de su vida. Y comienza a decirle de que él era un buen fariseo, que él se había preocupado diligentemente por las cosas de Dios. Y que él creía que estaba en ese momento haciendo las cosas que correspondían en el nombre de Dios. Este hombre que le tuvo las túnicas a Esteban cuando lo apedreaba, es el que le habla a Agripa y le dice que él tuvo un encuentro con Jesús. Inclusive no lo buscó él. Cuando es derribado del caballo, lo que me importa de Pablo es que él le dice, cuando el Señor lo confronta: Señor, ¿qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Y Agripa le da su testimonio personal. Después, como hace Dios con el pueblo de Israel, que le dice: el Dios de vuestros padres Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, le nombra en el versículo 27 y 28 a Agripa y le dice:
¿Tú crees en los profetas? Porque había una parte del Mesías que no había entendido Agripa. Pero esto estaba en la palabra de Dios. ¿Qué dice Agripa en el versículo 28? Por poco. Es que nosotros podemos hablar de Dios, pero no podemos persuadir a nadie. Y ese es el libre albedrío que Dios te dio a vos y me dio a mí. Y amén por eso. Porque podemos decidir a quién queremos pertenecer. Ese sentido de pertenencia que perdió Adán en el Edén cuando eligió comer y desobedecer a Dios. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por su palabra, el Señor hizo el universo. Sin embargo, vamos a ir a San Juan 16. Hay un milagro aún más grande que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Dice, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo más grande que podemos entender es que hablamos del gran yo soy, estamos hablando de Jesús en este momento y estamos hablando del Espíritu Santo. Es que la Trinidad se junta para la salvación de vos y de mí. Y ese es el milagro mayor que Dios puede llegar a hacer en tu vida y en mi vida. El de transformar nuestro corazón. Cuando sientas que alguien te diga que ya no podés, cuando te sientas desanimado, cuando sientas que lo que estás viviendo no tiene sentido, un problema a veces existencial que podemos llegar a tener, no pienses que no vales nada. El Señor vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Ese milagro se forma solamente si entregamos nuestro corazón. Moisés tuvo que pasar de príncipe a cuidar ovejas para entender quién era Dios. Pablo tuvo que pasar a estar ciego para entender quién era Dios. No sé por lo que debes pasar en tu vida, qué es lo que pasa en tu vida. Sí sé lo que puede pasar en mi vida. Es que lo más grande que pueda haber es de que pueda entender de que yo pertenezco a Dios. Porque Él puede hacer la diferencia. Cuando confiamos en algún ser humano, nos podemos sentir defraudados. Es que en la iglesia podemos llegar inclusive a tener referentes, pero nuestro único maestro, ¿quién puede ser? Jesús. Él,
que fue capaz de entregar su vida por nosotros, es el que nos puede cambiar la identidad y hacernos sus hijos. En San Juan 13, el versículo 6, cuando comienza el capítulo, dice el título: Jesús lava los pies de los discípulos. En el 6 comienza hablando de Pedro, cuando vio el cuadro. Jesús, el que él pensaba que iba a ser rey, se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Si pensamos un poquito, hoy en día el modernismo nos solucionó varios problemas, pero los discípulos y Jesús venían de caminar. Y los caminos no eran de asfalto, no había cemento, no había veredas. Así que esos pies tal vez no estarían en las condiciones que hoy, con los que cuidamos hoy nuestros pies. Pero el Señor quería enseñar algo a sus discípulos. Eran los últimos momentos. Y yo me imagino los últimos momentos de una persona, y si fueran los míos, ¿qué diría? En el versículo 6, cuando habla a Simón, dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿cómo le dijo? No podía permitir que su maestro le lave los pies. Le dijo Simón Pedro: Señor, el 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Pero cuando Jesús le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Simón contestó: Señor, no solo mis pies, sino que las manos y la cabeza. Dios quiera que hoy, al celebrar este rito, lo podamos hacer con este mismo sentido. Tal vez con muchos somos amigos, pero no podemos saber lo que pasa dentro de nuestro corazón. Pero sí el Señor lo sabe. Y en este momento de intercesión sería muy bueno de que arreglemos las cuentas con Él. No, y con los demás también. No sabemos cuándo es el último día de nuestra vida. Pero Jesús, sabiendo que le faltaba poco tiempo, instauró este rito de la humildad, previendo el polvo que se nos podría pegar en nuestros pies al caminar por este mundo. Y yo no sé cuál es tu polvo que se te pega, que no te deja vivir en comunión con Jesús. Pero sí tengo que evaluar el mío, porque la salvación es personal. Los diáconos han preparado los lugares arriba, algunos ya lo saben, pero para los que no, en la parte de jóvenes estarán las damas, después en primario, intermediarios y juveniles estaremos los hombres. Que cuando lo hagamos sabiendo que el Señor fue el que primero lavó nuestros pies. Él se humilló, Él se entregó, Él se hizo nada, porque nosotros tenemos valor. Y el valor es entregarle nuestro corazón a Él
porque eso es en definitiva lo que está en juego. Que Satanás no pueda retenerte con alguna cosa de este mundo. Que podamos participar todos, porque todos caminamos en este mundo y algo se nos pega. Vamos a participar. Nos vamos a poner de pie mientras Mirta toca el órgano y nos vamos a poner de pie y vamos a pasar.